ver, si la iglesia es una guía espiritual, ¿por qué necesita ser un Estado-nación? ¿No? ¿Por qué? Pensando en esto de que hay un nuevo papa. La relación entre las izquierdas y zonas de la Iglesia Católica y del cristianismo en América Latina es parte de la biblioteca. Eso es bienestar epistémico, digamos, lo que sabemos, lo que ha sido estudiado, lo que está ahí. Digamos, no es una discusión ideológica. Tercermundistas. Exacto. Sí, Y más, incluso podemos ir a los jesuitas y los pueblos También. originarios, en fin, una historia. Después están los posicionamientos ideológicos políticos de las alianzas que cada uno interpreta. Yo como soy peronista no tengo ningún problema en decir, che, qué bueno el Papa en este sentido, puede correr por izquierda Vance y qué choto esta otra cosa. La gente de izquierda no puede hacer eso. La gente de izquierda dice, no, bueno, yo con esto no tengo nada que ver o tengo una mirada más crítica. Entonces eso me parece que está bueno también plantearlo porque muchas veces hay diferendos que no son de bienestar epistémico, que son diferendos políticos ideológicos de posicionamiento. También en América Latina es complejo, el catolicismo está muy arraigado y hubo momentos en los que la izquierda o las izquierdas tuvieron digamos, ¿cómo se dice? Sus sacerdotes, sus curas, El obispo Angelelli y las monjas francesas. Bueno, ponele, gente desaparecida. Gente desaparecida. En Chile debe haber pasado también, imagino. No, y pienso también cosas, no sé, yo trabajando en salud sexual he tenido, por ejemplo, que aprenderme cosas de San Agustín, ¿no? Para hablar con chicas que querían abortar y también, y muchas veces los curas nos mandaban a las pibas a las consejerías, digo, que eso no es ser de izquierda, ¿no? Pero digo, como que hay entrelazamientos, pero sí, que lo voy a decir después, pero sí esos entrelazamientos en América Latina se han dado medio de culo al Papa o a la Iglesia Católica Vaticana. Esos curas, en general, los curas de izquierda, ¿no? O la Iglesia Católica de izquierda, en general, ha llevado a cabo sus acciones en pelea o en disputa con el Papa y la Iglesia, o sea, y la Santa Sede o la Curia Romana. Y hay un montón de gente de izquierda que es católica, porque digo, tampoco siempre es una cosa, también esa cosa de la izquierda ilustrada, ¿no? Y que siempre pensamos que la izquierda es esta cuestión de la formación, ¿no? Trotskista y leer a Marx y todo, y que la izquierda es eso, y la verdad es que no. Las religiones de maneras muy diferentes y con creencias y con sistemas de verdad muy distintos han promovido valores que creemos, valores valiosos, pues lograron ese logro para la sociedad, y yo creo en un ordenamiento moral del orden social como todo autonomista, ¿no? Eso me parece importante y es parte relevante de la historia de las ideas. No, y yo puse también lo de que fui católica durante realmente mucho tiempo porque guió mi espíritu realmente, y hoy en día, digamos, hice el trade-off. Para mí fue dejar la guía espiritual cristiana que condicionaba mis valores y la forma en la que yo actuaba porque me atenía al dogma. Lo cambié por la filosofía, que también es una forma de cultivar el espíritu a través del raciocinio. Hechas todas estas aclaraciones, comienza el momento me chupa la pija la opinión de los curas, que era el otro nombre que podía tener esta columna, ¿no? Curas villeros, yo los quiero mucho, yo me separo de acá. A mí no me cuenten, porque después... No, yo le mando un saludo al padre Paco, con quien... El padre Paco. Bueno, con quien he trabajado en mis primeros años... Mirá. ¿Antiabortista? Él dice que sí. Él dice que sí. Ahora, por lo menos lo defienden con lo del tema del... Estuvo en el Senado, en el Congreso, estuvo hablando en contra. Yo no lo sé, la verdad. Supongo que es antiabortista. La verdad es que su trabajo en el barrio, a diferencia de por ahí otras parroquias, no era contra quienes brindaban servicios de salud sexual. O sea, él podía tener esa posición, pero no te iba, que sí pasaba en otros barrios. Pero bueno, esto fue hace más de 20 años. Bueno, padre Paco, te esperamos acá. Entonces, venite. Bueno, dejamos como atrás las disputas religiosas por esto, porque lo que sí no va es el Vaticano. Y ahí yo
no hago ningún tipo de concesión ni virtuosa, ni de conocimiento, ni nada por el estilo. El Vaticano, tal como lo conocemos, obtuvo su estatus de Estado en 1929 con los pactos de Letrán bajo la dictadura de Benito Mussolini. Esto coincide con la asunción de Bernardino Nogara como asesor financiero del Vaticano, cargo que ejerció hasta 1954. Se lo considera el artífice de la sostenibilidad financiera del Vaticano con la creación de su propio banco y su inclusión en el mercado financiero. O sea, crash de Wall Street, el mundo cagado a palos, el Vaticano que dice, yo voy a tener mi propio banco. Disculpame vos. Disculpame vos, yo voy a Eso tiene tener... que hacer postdata, boludo. Dejate de joder. Se supone que ser un Estado-nación garantiza la independencia de acción de la Iglesia, ¿no? Entonces acá yo lo que digo es, el Papa, una de las funciones que tiene cuando va a la ONU y todo eso, es discutir con los jefes de Estado, no como asesor espiritual, sino como par, ¿no? Y acá una primera pregunta que nos podemos hacer, tirada al aire, ¿no? Que es por qué debería tener independencia como figura estatal la Iglesia en contextos de diplomacia internacional, ¿no? Y ahora ya me hacen, o sea, porque ya me hacen calentar y me hacen defender al Estado-nación, o sea, cualquier cosa es esto, ¿no? Porque la Iglesia es una institución situada en distintas sociedades que dialoga dentro de ellas. Y para eso se supone que son los Estados-nación, ¿no? Para dar representatividad a la diversidad territorial. Entonces ahí ya tenemos un primer problema que para mí es un chorro. ¿No? El Estado de la Ciudad del Vaticano funciona bajo un sistema de monarquía absoluta. O sea, el Papa es el monarca absoluto, ¿no? Esto está en el sitio oficial del Vaticano, www.vaticano.com. En el .bank, en el que el Papa no solo encabeza la Iglesia Católica, sino que también asume la jefatura del Estado con autoridad plena sobre los tres poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Acá también hay una rareza. Andar hablando de valores republicanos y democráticos cuando vos sos un monarca absoluto. Discúlpame que te diga. Es mi ley. ¿No? Hay ciertos matices a esta monarquía absoluta, ¿no? Cuando un papa fallece o abdica, las competencias estatales se transfieren temporalmente al colegio cardenalicio. Esto garantiza la continuidad institucional hasta la elección del nuevo pontífice, ¿no? El poder legislativo, además de recaer en el papa, se ejerce mediante una comisión integrada por cardenales y miembros designados por un periodo de 5 años. La gestión ejecutiva se delega en el presidente de esta comisión, que cuenta con el respaldo de un secretario general y un vicesecretario. El ámbito judicial se estructura con distintos niveles, desde un juez único hasta un tribunal, una corte de apelación y una corte de casación. Todos ellos actúan en nombre del Papa, ¿no? El Papa es el presidente del Colegio de Cardenales, entonces el Colegio de Cardenales elige al sucesor del Papa. Entonces el Papa, ¿qué es lo que pasó, no? Va metiendo en el Colegio de Cardenales gente para asegurarse de que su sucesor siga más o menos, claro, su visión teológica. Datos del Vaticano. Tienen 44 hectáreas de extensión, 673 ciudadanos y 458 de esos 673 viven intramuros. Yo acá es donde digo, el Vaticano es una secta, porque para mí la diferencia entre religión y secta es cuando te obligan a vivir, ¿no?, en el templo y aislado del resto de los demás. No sé si te digo que el catolicismo es una secta. ¿El Vaticano? Definitivamente. Pero ¿sobre qué gobierna? ¿Cuál es el Estado del Vaticano? ¿Qué poder tiene, ¿no? ¿Cuál es su poder de gobierno? La curia romana es la burocracia gobernante de la Iglesia romana y está mayormente conformada por sacerdotes. Acá hay una disputa porque hay escasez de curas en muchas diócesis del mundo, ¿no? No hay quien haga la misa, quien administre los sacramentos, ¿no? Hay muchos católicos que dicen, tipo, la concha de tu madre, están ahí puliendo los anillos cuando, tipo, acá, o sea, fundamentalmente en Latinoamérica, en muchos lugares pobres, no tenemos curas en las diócesis. Aprendí esa palabra también. Bueno, otra cosa que tiene el Vaticano es su servicio postal, su propio servicio postal, un sistema bancario y medios de comunicación y también la administración de beneficencias alrededor del mundo como Cáritas. Claro. Controla su propio presupuesto, pero no el de las iglesias en otros países, aunque recibe donaciones de iglesias en todo el mundo mediante un sistema especial. Yo supongo que podés ir a tu iglesia
y decir, tipo, quiero donar, pero no a vos, sino al Vaticano, tipo, algo así, ¿no? Pero hay algunas preguntas acá, ¿no? Si las iglesias no están exentas de impuestos o subsidiadas de algún modo, ¿esto afectaría las finanzas del Vaticano? ¿Deberían mantener estas iglesias o no? ¿No? Esta es como una pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Pero, ¿esto qué demuestra? Que no son el estado del catolicismo, sino una entidad soberana sobre una parte muy limitada del catolicismo y sobre un territorio particular con ciertos fines que son absolutamente financieros. Ujú. ¿No? Este es mi argumento. Sí. O sea, responden a intereses muy puntuales y no implican un gran acuerdo para manejarse. O sea, esto de representar un millón, no sé cuántos millones de fieles en todo el mundo, no es cierto. Se representan a sí mismos y es esto, una parte muy chiquita de lo que es el catolicismo, ¿no? El Vaticano no cobra impuestos a sus habitantes ni emite deuda, o sea, no tiene bonos soberanos. Como puede hacer sus propias leyes, obviamente también maneja qué es lo que tiene que declarar de sus gastos y de sus presupuestos. La información pública sobre su finanza, gente, para sorpresa de nadie, es al menos escasa. O sea, historiadores de las finanzas del Vaticano tienen periodos históricos enteros sin un puto dato. Hablando de, por ejemplo, la otra vez Natalia hablaba, ¿cómo se llama? Orbis Amoris, no. Ordo Amoris. Ordo Amoris. Del amor, podemos hablar del concepto de guerra justa, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? Que es un concepto que controlan con su autoridad moral y que, por ejemplo, utilizaron para hacer inversiones en el complejo militar durante la Primera Guerra Mundial y la guerra en Etiopía en 1935. Recordemos, una guerra que fue estratégicamente central para el ascenso del fascismo. Bergoglio prohibió las inversiones en el complejo militar junto con otras, como por ejemplo farmacéuticas que hagan anticonceptivos, pero esto es una estrategia de desinversión y reinversión. O sea, no se planteó devolver las ganancias a víctimas de las guerras que financiaron, por ejemplo, ¿no? Es como, bueno, rezo 3 Ave Marías, me absuelvo, sigo. La renuncia, esto pueden buscar, hay escándalos financieros en el Vaticano, pero a troche y moche. ¿No? La renuncia de Ratzinger, el papa anterior a Bergoglio, estuvo íntimamente ligada con unos escándalos que se llamaban Batileaks, ¿no? Que fueron en 2012, había correspondencia papal que se filtró con acusaciones de corrupción y malversación sistémica. Bergoglio impulsó una serie de reformas para mejorar la transparencia de las finanzas del Vaticano, ¿no? Estas llevaron a que el Banco del Vaticano obtuviera el puntaje más alto de la institución europea contra el lavado de activos y el terrorismo, pero son todas cosas que son instituciones controladoras dentro del mismo Vaticano, en el que son 4 personas, o sea, que son muy poca gente. Entonces es como, bueno, hay reglas formales de repente, pero es raro que haya habido tantos escándalos financieros que él siempre se puso como, pongo a todos a disposición de la justicia, iban presos, qué sé yo, porque nunca sabía nada. Difícil, ¿no? O sos un incompetente o sos deshonesto. Porque la verdad es que se le escapaban varios millones de dólares constantemente, ¿no? Entre 2014 y 2018 se realizaron una serie de transacciones, por ejemplo, para adquirir una propiedad en Londres por 350 millones de euros que terminaron vendiendo esas mismas propiedades en 140 millones de euros en 2022. Esto llevó al juicio por corrupción del cardenal Angelo Becciu. Y meses antes de morir, Bergoglio ordenó la tercera reducción en 3 años de los sueldos de los cardenales y su objetivo era el déficit cero, ¿no? del Vaticano y saldar deudas públicas, para lo que alentaba un estilo de vida frugal. O sea, él hizo, ¿no? de sí mismo una imagen, ¿no? de anticorrupción en el Vaticano, pero repito, muchísimos escándalos durante su reinado que, siendo una administración tan chica, de tan poca gente, levantan por lo menos sospechas, ¿no? Pero bueno, ahora hay un déficit grande en el Vaticano, en gran parte por los fondos de pensiones. Probablemente esto tenga que ver con el aumento en la esperanza de vida y que cuando se planearon esos fondos de inversión se esperaba que vivieran menos. Tienen que tener más hijos los curas. Tienen que tener más hijos los curas, exactamente. Hay alrededor de 4.800 empleados en la Ciudad del Vaticano y obtiene dinero de entradas de los museos, tours, estampillas y monedas y publicaciones. Esto no está declarado públicamente.
Quiero saber si obtienen dinero del calendario de los papas sexys, que yo lo tengo. Ese creo que no es que no Los lo publican papas, ellos. No, perdón, los curas sexys. Los curas, No son- los papas los sexy papas. se ven ahí en la Città del Vaticano, en los kioscos de revistas. Y en Roma, por ahí. La Santa Sede es esto lo aprendí también investigando para la columna, es el cuerpo de gobierno de la Nación del Vaticano. O sea, el Vaticano es el área física de la Santa Sede, no son Sí. la misma cosa, No. pero tiene ingresos de una cosa que se llama óbolo de San Pedro, que son las donaciones, ¿no? Hechas por los católicos en todo el mundo, y también de intereses e inversiones de sus reservas. Acá es lo interesante, ¿no? El valor estimado de los activos del Banco del Vaticano es de aproximadamente 6.000 millones de dólares, aunque hay distintas estimaciones, como decimos, no se sabe cuánta guita hay. Bien sabido es también todo el tema inmobiliario de la iglesia, tiene muchísimas propiedades alrededor del mundo. Históricamente, ¿no? La iglesia invertía en industrias italianas, eventualmente expandió la cartera para incluir acciones y bonos. La inversión en compañías del Vaticano es de menos del 6%, perdón, y la estrategia de inversión es conservadora, tipo buy and hold, ¿no? Acciones que sabes que no se deprecian. Claro, las O sea, sostengo como no perder guita Sí. sería la estrategia de inversión. No son capitalistas de riesgo. No son capitalistas de riesgo, ¿no? Como las cuentas son transparentes, no se sabe exactamente en qué invierten, pero en 2020 hubo un escándalo, ¿no? Porque, fíjense, de nuevo, papado de Bergoglio, porque tenían 70 millones de euros en el fondo Centurion Global, que reportaba pérdidas mientras le pagaba millones a sus gestores, ¿no? Tenía vínculos con un banco venezolano involucrado en lavado de dinero y sobornos y financiaba películas de Hollywood. Obviamente, cuando uno es un inversor de este tipo de magnitud, tiene poder sobre las compañías en las que invierte, por supuesto, ¿no? No hay grandes inversiones del Vaticano en países de medios y bajos ingresos. Y uno se pregunta si estas reglas de no invertir con fines de lucro acorde a la doctrina social de la Iglesia, estas nuevas reglas de Bergoglio, por las que prohíbe, por ejemplo, inversiones en el complejo militar, son verdaderamente ciertas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no comprar deuda de países de bajos ingresos e intervenir de manera directa si uno está tan en contra de la desigualdad en la distribución? Compra mi deuda. Compra mi deuda, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a mí, no se le va a haber ocurrido a ellos, ¿no? Yo que recién supe que es el Vaticano, mira, podrían haber calculado, ¿no? Las ganancias que obtuvieron por sus inversiones en la guerra de Etiopía y comprar bonos soberanos de ese país. Seguramente hubiera hecho una diferencia en las reservas de Etiopía. O, por ejemplo, cuánto oro, ¿no? Confiscado a los judíos les reportó ganancias y eso donarlo a una asociación de memoria del Holocausto. Algunas ideas. Entonces, si tanto importa el calentamiento global, por ejemplo, se pueden hacer grandes inversiones en energías no tradicionales. Si tenés varios millones en compañías como Shell o como General Electric, algo que sostienen varias fuentes, ¿no? Y que también es bastante común, los fondos de inversión más conservadores tienen en general acciones en este tipo de empresas, podés intervenir en sus políticas también. En la cristiandad premoderna, ahora también vamos a otro concepto que se podría debatir, ¿no? Desde la teología, el uso de préstamos y deuda para obtener intereses era un pecado llamado usura. Este concepto, ¿no? Y su definición cambiaron mucho desde entonces y los cristianos lo discutieron arduamente y algunos todavía prohíben los préstamos. Pero podemos ir a qué pasó cuando se prohibieron esta medida de Bergoglio, ¿no? De prohibir inversiones en determinados sectores. La Santa Sede declaró, es importante que las inversiones se destinen a actividades financieras de carácter productivo, excluyendo las de carácter especulativo. O sea, bonos país no es especulativo. Y sobre todo, que se guíen por el principio de que la decisión de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una elección moral y cultural. No jodas. Pero además, si sos la Iglesia Católica, ¿no sos un faro moral vos? Entonces, estas elecciones, ¿no? Culturales y morales no pueden estar sujetas a debates si las cuentas y balances no son públicos. O sea, vos sos un faro moral que decís que tus inversiones son de carácter moral, pero no decís cuáles son. Entonces, estas reformas de Bergoglio son dentro de la estructura institucional de un Estado muy pequeño que se controla a sí mismo, porque si bien usa euros, no forma parte, por ejemplo, de la Unión Europea, o sea, no está sujeto a auditorías de la Unión Europea. Y también, además, bloqueas el conocimiento secular.
de esta manera, ¿no? Sobre inversiones, sobre las finanzas del Vaticano. Entonces, el Papa no es un influencer que agarra y tira, ¿no? Ideas sobre cómo tenemos que organizar nuestras sociedades y a qué le tenemos que dar pelota, che, presten atención a esto. No, es un jefe de Estado con capacidad de intervenir en la economía, Sí. ¿no? Y más aún, dado que su autoridad es fundamentalmente moral, tiene una obligación mayor de que esas intervenciones sean consecuentes con sus dichos. No pueden ser sugerencias para otros si él mismo es un jefe de Estado. O sea, la Iglesia, obviamente, lo que tiene que hacer es defender sus intereses. O sea, la Iglesia Católica del Vaticano no es al ser un Estado. Su poder reside en su influencia como autoridad moral. Entonces, ¿qué hicieron? Aprendieron que apoyar dictaduras se le vuelve en contra y que para funcionar como la institución parasitaria que es, lo que tiene que tener es un apoyo más amplio que el de sus fieles. No puede apelar solo a los católicos, porque incluso al depender en gran parte de las donaciones de los católicos, estas donaciones tienen que ser bien vistas por el alrededor de esos católicos. Entonces una cosa es que vos dones a la iglesia y que tus amigos no piensen como, bueno, yo no soy católico, pero está donando a una institución humanitaria, ¿no? Claro. Y otra cosa es que te vean como un contribuyente de la opresión. Obviamente acá hay una estrategia de la iglesia católica, ¿no? Ahora, apelar a razones místicas para hacer inversiones millonarias, déjame de joder, ¿no? Una cosa es respetar las creencias de alguien y otra cosa es respetarlas como razón pública para las políticas de un Estado-nación. Quien no puede gobernar guiado por razones místicas, de nuevo, me están haciendo defender el Estado-nación, pero me parece que esto es básico. O sea, cuando veíamos en los debates sobre el aborto que no sé qué santo dijo, no sé qué, o sea, la realidad, hay gente diciendo que porque la embarazó una paloma del Hijo de Dios que revivió, no se puede abortar. O sea, estamos jodidos. Digo, eso es terraplanismo, está todo bien, pero la gente no revive ni la embarazan palomas. O sea, me parece que ahí tenemos que poner un acuerdo sobre qué se puede usar en un debate entre estados y qué no, ¿no? Puede no haber acuerdo, ¿no? Sobre la religión, sobre sus valores, sobre el rol que tienen que tener en guiar nuestras acciones, pero sí existía dentro del progresismo al menos un acuerdo sobre que la iglesia es una institución nefasta y parasitaria, que de nuevo no tiene que ver con ser católico, no, justamente por esta tradición de curas de izquierda que tenemos en América Latina. El Vaticano como Estado y que la Iglesia tenga un Estado es un escándalo para cualquiera, católico o no católico, ¿no? Darle el poder de soberanía a estatal a un fondo de inversión de una institución religiosa. Eso es el Vaticano. Es darle todo el aparato y los beneficios de un Estado y el poder de un Estado a un fondo de inversión de una institución religiosa. Imagínense si lo mismo quisieran hacer los evangelistas, loco. O sea, es una locura. No tiene nada que ver con la fe y cuando te preguntan, ¿viste? ¿Pero qué pretendés del Papa? Cuando te dicen, bueno, y sí, va a ser antiaborto, bueno, y sí, los putos no le van a gustar nada. Bueno, ¿yo qué pretendo del Papa? Que no exista, loco, o que al menos no sea monarca absoluto de nada.